efectiva es igualito a como lo hice con el banco, es la nominal dividido entre 12. Ah, sí, me dio igual que lo había hecho antes. Entonces, solo como para mostrarles que hay dos formas, al menos dos formas, ¿no? También luego viene el tema de la calculadora financiera que, pues en mi opinión, pues ya una calculadora financiera está obsoleta, ¿sí? No, pues no. Digamos, no. Bueno, bien, aquí está, listo. Aquí está el cálculo, 1.32% el costo del patrimonio. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar esto desde un punto de vista ya anual, ¿sí? Vamos a trabajar valores anuales, o sea, vamos a anualizar esta cuestión. Entonces, utilidad contable, sí, listo, pongámosle mensual. Y vamos a llevar todo a términos anuales. Entonces, ya anual. Listo, para poder, digamos que más que todo, tener una unidad como en tasas anuales, que es lo que usualmente se hace. Entonces, si fijan acá, pues nada, simplemente lo convertimos. Y al año entonces el máximo valor son 72 millones de pesos. Acá, bueno, esto simplemente es un tema como de color. Sí, pongámoslo así. Sí. Entonces simplemente sacamos los valores anuales y este costo pues ya lo tenemos. ¿Mm? Ya lo tenemos y es el costo del patrimonio, de meter recursos propios. 17%, entonces eso ya es anual, ¿vale? Obviamente eso es anual, bueno, esto deberíamos claramente fijarlo. Entonces, ese es el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los accionistas, ya sea uno solo o muchos, van a esperar que ese negocio dé al menos 68 millones de pesos al año, ¿sí? Pues porque están metiendo su plata, porque para esa gracia, si no les da eso, podrían invertir su dinero en otro tipo de inversión que sí tal vez les reconozca eso. Entonces, esto, claro, digamos que implícito, no es explícito, es un costo de oportunidad, pero definitivamente hay que tenerlo en cuenta y definitivamente funciona para análisis ya incluso para compañías en el mercado de valores. Listo. Bueno, esto no es problema que se vaya tan a la derecha. Una parte se puede ocultar si uno quiere. Pero bueno, entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Para qué me sirve eso? Para sacar una utilidad económica. ¿Mm? Utilidad económica. Entonces, la utilidad económica va a ser esa utilidad contable menos ese costo implícito pues de lo que se está esperando que la empresa haga o que los accionistas obtengan de su capital, ¿vale? Entonces, esa sería la utilidad económica. Entonces, la utilidad económica, pues, son los ingresos de la compañía menos todos los costos y gastos explícitos menos los costos y gastos implícitos. Y el implícito realmente será ese costo de oportunidad, el costo del capital, ese patrimonio que pusieron los accionistas, eso no es gratis, ¿sí? Ese patrimonio no aguanta que el negocio no sea rentable y ya, ¿sí? Entonces, es justamente esto. Ahora, lo que tenemos acá es tan sencillo como que en todos estos escenarios,
pues el negocio no es suficiente. Pero primero miremos estos escenarios. O sea, el negocio da pérdidas contables, ¿sí? Entonces, de entrada, pues está mal. Esos escenarios no, pues no le servirían a un accionista, ¿sí? O sea, en este caso el accionista perdería, además de su expectativa, perdería más. Entonces, la utilidad económica, pues es muy negativa. Ahora, en este punto, la empresa ya empieza a generar utilidades contables, digamos, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente que la empresa genere 36 millones al año, o 48, o incluso 60. No es suficiente para satisfacer la expectativa de los accionistas o el costo de oportunidad de los accionistas. Ya en cierto momento, en cierto nivel, pues resulta que sí, ¿sí? Sí cumple con la expectativa de los accionistas, o sea, por ejemplo, incluso acá, 600.000 pesos de utilidad económica. Está bien porque satisface la expectativa de los accionistas e incluso la supera. ¿Mm? Entonces, incluso supera la expectativa de los accionistas. Un poquito. Aquí también, ¿sí? Entonces ahí como que está creando valor, valor económico, crea valor. O sea, la empresa da más de lo que se esperaría, de lo que esperarían los accionistas. ¿Listo? Acá, entonces voy a hacer un pequeño, no sé, ustedes en microeconomía, que esto es algo que también a mí me causaba mucha inquietud, eh, hablaban como del punto de equilibrio y entonces decía que el productor, eh, no sé si se acuerdan, el productor o el punto de equilibrio está donde la utilidad del productor es cero, ¿cierto? La utilidad del productor es cero. Y entonces claro, yo digamos que como financiero, como estudiante de finanzas, yo no entendía, yo decía, ¿cómo así? O sea, entonces, ¿para qué? ¿Cómo así que el productor está en equilibrio con utilidad de cero? ¿Sí? Entonces a mí no me cuadraba eso. Pero así dice, y así están todos los libros de microeconomía. eh, y entonces yo decía, no, esto está mal, definitivamente esto está mal. Esa teoría microeconómica, pues nada que ver porque no tiene en cuenta, pues, ¿cómo así que cero? ¿Sí? Qué productor se va a meter en algo que le renta cero? Bueno, pues resulta que había algo que o de pronto no era explícito en los libros o en la forma como explicaba el profesor, o de pronto yo no lo quería ver. Sí, todas las empresas compiten hasta llegar ahí. No, claro, claro. Las fuerzas que llevan a ese equilibrio, pues digamos que está bien, pero si la empresa tiene cero utilidades, pues ¿para qué hacer eso? ¿Sí? ¿Para qué si eso implica? No, más o menos, pero no va por ese lado. O sea, sí, o sea, todo el equilibrio, el que lleva al equilibrio, claro que se entiende, pero el incentivo del productor de que si se gana cero, y miren que esto es que el tipo metió 400 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para que eso dé cero? ¿Para que eso dé cero? Y, y más bien esos 400 millones de pesos con la inflación, al contrario, no le den nada. Entonces, no. Resulta que ahí lo que están diciendo es cero utilidad económica. ¿Mm? No utilidad contable. Claro, yo como financiero decía, pensaba en la utilidad contable, ¿no? En la utilidad. Yo decía, eso sí, qué negocio tan malo. No, claro, ese equilibrio es cuando el productor tiene utilidad económica de cero. Claro, porque si no, no pueden vender, ya que todas las demás empresas están en el mercado donde se cumple que, listo, pero el punto que estoy diciendo es, no, la utilidad, cuando dicen que utilidad es cero, es que la utilidad económica es cero. Y una utilidad económica igual a cero, en realidad implica que los productores sí logran satisfacer su costo de oportunidad. O sea que estos 68 millones sí los produce la empresa, pero ni un peso más. ¿Por qué? Porque si produce un peso más, por ejemplo en este caso,
Si la utilidad económica es mayor a cero, quiere decir que la empresa genera más utilidades de las esperadas. Y ahí es donde otros productores van a decir, oiga, ese negocio es muy bueno, van a llegar al mercado, van a aumentar la oferta, van a bajar los precios. ¿Y qué creen que pasa si se bajan los precios? Entonces, supongamos que estamos en este escenario. Miren acá. El productor está feliz porque, porque está generando, su negocio genera más de lo que él, de lo que sus accionistas creen. Si dicen, mire, chévere, chévere porque me da 4.200.000 más allá de lo que yo espero, más allá de lo que yo espero de mi capital invertido. Entonces es un negocio atractivo. Y todo el mundo se da cuenta. Ese es el tema del equilibrio. Todos los productores dicen, oiga, eso de vender kits de coronavirus está como bueno, ¿no? Vendamos, vendamos porque eso da mucha plata. Ok, va a subir la oferta, va a subir la oferta, ¿cierto? Y, y pues si sube la oferta, baja el precio de esos kits de coronavirus, ¿vale? Les hago una pregunta, ya como para que empiecen a hacer ese análisis. ¿A cuánto se tiene que bajar el precio para que en este escenario el productor tenga una utilidad económica igual a cero? O sea, es decir, se equilibre, logremos ese equilibrio económico por el hecho de que otros dijeron, oiga, ese negocio está muy bueno, produzcamos kits para coronavirus, el precio tiene que bajar y entonces los que estaban haciendo un superávit pues ya no lo hacen. Resuelvan esa ecuación en Excel. ¿A cuánto se bajaría? ¿Con qué precio la utilidad económica en ese escenario sería cero? De 131 unidades vendidas por este productor. ¿Cómo hago eso? Buscar objetivo. Pues la forma más fácil es un buscar objetivo. O si no, pues me pongo ahí a explorar, ¿no? Pues también es válido. Voy a ocultar un par de... Sí, sí, está bien. 447.000. Bueno, Nicolás dice 447.000. 447.000. Pues bueno, digamos que ahí me da que queda por debajo. ¿Mm? Ojo porque, pues, si todos esto es un modelo que tiene muchos parámetros, precio, el monto de la deuda, muchas cosas. Entonces, si hay alguno que está diferente, pues seguramente no nos va a dar igual. En realidad, pues, a ver, uno podría decir, bueno, mire, datos, buscar objetivo. Yo quiero que esa celda sea cero, cambiando Sí. la celda Es que me faltó el resto, precio. 328,24. Ok, ok, ok. Claro, era un... Perfecto, sí. Entonces, miren, eso es lo que ocurre. Cuando la utilidad económica es mayor a cero, pues hay un incentivo para que otros productores lleguen, pues porque es un negocio que es rentable y además de ser rentable, genera más retorno del que se espera y pues el precio cae, ¿sí? Va a caer el precio y eso es lo que pasa, o sea, ¿ven? O sea, eso sí ya es como la demostración de que la utilidad económica en equilibrio debería ser cero, pues porque, claro, eso es lo que ocurre. Y caso contrario. Ahora miremos este escenario. Resulta que la utilidad económica es muy mala y esos productores dicen, no, mire, este negocio no vale la pena. Este negocio no vale la pena, así como está, porque resulta que ese negocio está vendiendo 104 unidades, ¿sí? Y dice, no, no vale la pena, los accionistas no, o sea, sí genera utilidades, pero no son suficientes, yo más bien esa plata la puedo utilizar o invertir en otra cosa y no vale la pena. Resulta que entonces, y de pronto esa es la situación de más de uno de los productores y se salen, ¿sí? Salen y entonces disminuye la oferta, lo cual eh, haría que el precio pues subiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría o a cuánto tendría que ascender el precio para que este escenario generara una
utilidad económica de 0, ¿sí? Para los productores que se aguantaron, tal vez. Los productores que dijeron, no, pero bueno, aguantémonos ahí, quedémonos ahí, esto puede mejorar. Y los que no se aguantaron se salen, va a disminuir la oferta y pues el precio sube y hace que sea más rentable para los demás. Entonces, si hacemos esto, uno diría, bueno, pues, no, perdón, bueno, no es S9, sino R19. R19, sí, con el valor 0, cambiando el precio del producto. 465.000 pesos. Ok. Ah, bueno, miren, si el precio del producto fuera 465.000 pesos, ¿causado por qué? Pues porque hubo unas empresas que se quebraron y se salieron y el precio subió. Ah, bueno, en ese caso, pues quedaría este punto en equilibrio, en donde la empresa genera exactamente las utilidades que necesitan sus accionistas para estar satisfechos. ¿Listo? ¿Es claro como esta lógica de negocio? Miren que ya es de negocio más allá de la económica. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, miren que acá, pues bueno, el modelo pues, queda sujeto a los parámetros que yo meta. Miren que tienen muchos parámetros. El precio voy a volver a dejarlo en 450. Listo. Y vamos a crear aquí unos indicadores de rentabilidad. ¿Vale? Entonces, ahora sí, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de esa empresa? ¿Cuál es la rentabilidad de esa empresa? Bueno, pues, utilidad económica. Aquí voy a agregar uno más. Insertar ahí una celda. Esto no quiero que sea de ese color. Esto pues ya no me interesa resaltarlo. Y vamos a decir ROE, ¿sí? ROE es retorno del patrimonio. Retorno del patrimonio, ¿no? En inglés, Return on Equity, por eso se conoce como ROE. Y pues el indicador es el ROE, ¿sí? En español y en cualquier lugar es el ROE, ¿vale? Por las siglas en inglés. Pues bueno, es sencillo. Utilidad anual dividido, pues cuánta plata metieron los accionistas. Miren que es tan sencillo como cuánto obtengo, por un lado, versus cuánto metí, ¿sí? Cuánta plata saqué de mi bolsillo y cuánto me está generando al año. Contablemente, ¿listo? Contablemente. En ese caso no, y eso siempre va a ser un porcentaje. Entonces, menos 37%. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso tenemos acá estos porcentajes. Y miren que cuando el ROE es el 17.2, eso se compara con el costo del patrimonio, ¿no? Costo del patrimonio 17. Entonces, cuando el ROE es mayor al 17, pues quiere decir, eso implica que pues hay una utilidad económica, ¿no? Porque el porcentaje de la utilidad contable sobre el patrimonio es mayor a ese retorno que se requiere, a ese 17%. Eso también se llama retorno requerido, pero lo vamos a ver más adelante, retorno requerido o ese retorno esperado. Ya después vamos a ver que son diferentes, pero en un tema un poco más avanzado. Entonces tenemos el ROE, ¿listo? El retorno del patrimonio, ¿vale? Y es cuánto dinero genera, cuánta utilidad genera la empresa al año comparado con cuál fue la plata, el aporte de los accionistas a esa empresa o a ese negocio. ¿Ok?
Bien. Bueno, listo. Costo del capital, esto, ponlo acá encima. Costo fijo de capital. Ok, perfecto. Bueno, y entonces esto resulta que vamos a ver que depende mucho. A ver aquí cómo lo reorganizamos un poco. No, mentiras. Lo voy a correr esto pues para no tener que mover mucho todo el tiempo la pantalla. Listo. ¿Se acuerdan que hicimos tabla de datos? No, no hicimos tabla de datos. Bueno, entonces, algo muy interesante es que, bueno, digamos que aquí vamos a resaltar un poquito este escenario que es el mejor de todos. ¿Mm? El mejor escenario de todos. Y vamos a volver al escenario base en donde no tengo nada de deuda. No tengo nada de deuda. La empresa, o sea, toda la plata la pongo yo. Y esto es muy interesante, porque resulta que miren que el ROE cambió, ¿no? El ROE máximo, que antes era de cuánto, como del 18. Cuando tengo deuda, el ROE es del 18. Sin deuda, el ROE es del 17, es del 16.7. Entonces, pónganse a pensar por un segundo un poco la curiosidad que tiene esto, ¿no? El accionista, si no tiene deuda, si no pide prestado para invertir en la compañía, pues obtiene el 16.7% del patrimonio que pone. Claro, el patrimonio es más grande, ¿no? El patrimonio tiene que poner más plata, pero igual no es tan, o sea, es curioso, ¿no? Porque si no tiene gastos financieros, porque el ROE es más pequeño, ¿sí? Si no hay gastos financieros, ¿por qué el ROE es menor? Es más, miren que ahí el ROE no alcanza, o sea, ahí el ROE no es suficiente para cubrir el mínimo. O sea, en este caso, no, pues este negocio no es viable o apenas ahí como que está en el borde, pero miren que la utilidad económica es negativa. Entonces, lo más interesante de este análisis y que yo creo que es un poco la conclusión más profunda que podemos sacar la clase de hoy es, oiga, ¿por qué? Porque si al negocio se le mete deuda, el negocio automáticamente se pone más atractivo para los accionistas. ¿Sí? Entonces no les parece interesante. Aquí variaciones en la, Sergio dice variaciones en la tasa de interés, es decir, mi costo de oportunidad es mayor al que el banco presta. Sí, es mayor. Si metemos todo, debería bajar el costo de oportunidad, ¿no? Pues menos riesgoso. Bajaría el costo de oportunidad porque es menos riesgoso. Puede ser, sí, digamos que eso podría ser, sí, podría ser. Eh, no necesariamente, ¿vale? No necesariamente el hecho de tener más deuda haría que el costo de oportunidad justamente tuviera que ser más grande, ¿sí? Por el hecho de haber más riesgo financiero, pero aún así, miren que, por ejemplo, si empezamos a jugar con esto y decimos, oye, ¿qué tal si lo hacemos al revés? Pedimos prestado 400 y ponemos 200. Entonces, miren que de todas maneras, el ROE aumenta considerablemente. ¿Mm? Considerablemente. ¿Listo? Ese costo del patrimonio pudiera llegar a tener que ajustarse, pudiera tener que ajustarse, pues porque hay más deuda y eso lo hace más riesgoso, eso es cierto, pero en principio simplemente nos estamos fijando en el ROE. Supongamos que el costo del patrimonio
lo dejamos a un lado. Realmente lo que queremos responder por ahora es por qué la empresa se vuelve más atractiva, la rentabilidad, cuando agregamos más deuda. Y entonces ahí podemos llegar a un extremo, ¿no? ¿Y qué pasa si pedimos 550 millones? Está como interesante, ¿no? El ROE, pues se sube a un valor que uno dice, wow, impresionante. O sea, ese negocio sí me gusta mucho. Miren que la utilidad económica es muy alta, pero se dieron cuenta de algo que también está pasando y es que el ROE, cuando las cosas están mal, en esos escenarios en donde no vendo tanto, pues esto es ya espeluznante, ¿no? Como así que menos 400%. Oiga, ¿cómo así? ¿Y cómo es sin deuda? Ah, no. Sin deuda pierdo el 20% en los escenarios malos. Ah, ok. Entonces miren que ahí empezamos a ser un poco conscientes y a visualizar. Vamos a poner esto acá. Entonces miren, ROE, vamos a poner como los posibles escenarios de ROE. Esto lo voy a pegar como valores, ¿vale? Sin deuda. Entonces, ROE sin deuda. ROE sin deuda, y aquí pongámosle como nivel de ventas. Nivel de ventas. Pues con 0. ¿Sí? Ahí está, nivel de ventas. Y aquí pongámosle ROE con 500 millones de deuda. ROE con 500 millones de deuda. Entonces pongámosle 500 millones de deuda y pongamos aquí el ROE. Y entonces nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Listo. Entonces, miren esto. Entonces, digámosle, pongamos acá esto. Series 1 y series 2. Vamos a ver un segundo. Y bueno, digamos que es un poco lo que tenemos acá. Entonces, miren esto. En los escenarios en donde hay ventas, y aquí esto lo podemos poner acá, que esto sean las ventas. Ok, en unidades. Entonces, esto es lo que ocurre, miren. En escenarios en donde el ROE, en donde la rentabilidad es baja, donde las ventas son bajas, cuando yo tengo poquita deuda, pues digamos que el escenario es bastante pues, plano, ¿no? O sea, el ROE es bajito, es negativo, pero es bajito. Cuando las cosas van bien, el ROE pues es positivo, miren que está por encima de 0. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay mucho apalancamiento, entonces aquí a esto le vamos a poner apalancamiento. ¿Por qué se llama apalancamiento? Ah, porque resulta que esto se llama con deuda y esto se llama sin deuda. ROE sin deuda. Y aquí está, ROE con deuda y ROE sin deuda. Entonces, con deuda, cuando el negocio está mal, cuando se vende poquito, el ROE es
terriblemente bajo, ¿sí? Pues es brutal, ¿sí? Cuando las cosas están bien, pues el ROE es bastante bueno. Es mejor que con poco apalancamiento. Pero, nuevamente, aquí vemos porque, claro, el ROE baja, ¿por qué? Pues porque llegamos a un nivel en donde la productividad marginal es negativa y entonces empiezo a producir menos unidades. Es la razón por la cual vemos que otra vez cae. Pero cae mucho más cuando hay apalancamiento. Entonces miren que con el apalancamiento en realidad lo que se hace es que se amplifican los movimientos, tanto para mal como para bien. Ahora, ahí uno diría, pues pareciera que es como más para mal que para bien. En realidad no, porque aquí simplemente lo que estamos viendo es pues que llegamos a un escenario de ventas pues muy bajito, ¿sí? Y a un escenario de productividad muy bajito. Esto lo podríamos modificar, o sea, esto lo podríamos ver que en realidad el apalancamiento favorece mucho, por ejemplo, si aumentamos la rentabilidad, ¿sí? O por ejemplo, si los salarios los bajamos a 2 millones. La gráfica, bueno, tampoco demasiado, ¿no? No es que mejore mucho, pero seguramente el precio le pasa así 600.000, mejoramos el perfil de todos los escenarios. No se nota, en realidad no es que se note mucho, ¿ven? No se nota mucho, o sea, la productividad es lo que más pega realmente. Pues miren el ROE, ¿no? Aquí el ROE lo modifiqué. Ah, pero estoy haciendo una burrada, ¿sí? Estoy haciendo una completa burrada porque pegué los valores. Ya, ¿ven? Quería solamente mostrarles que, pues, que claro, que en escenarios más favorables de negocio, mejores precios, peores salarios, pues claro, el apalancamiento es justamente eso. Miren, y miren que es una cuestión de la pendiente, ¿sí? El apalancamiento, es decir, el mayor endeudamiento, lo que genera es una pendiente entre el nivel de ingresos, que obviamente es el nivel de ventas, y la rentabilidad. Cuando es mala, pues es muy mala, pero cuando es buena, es muy buena, el ROE. Entonces miren que aquí estamos hablando de riesgo, porque aquí otra vez me devuelvo, simplemente como para no exagerar tanto el escenario. Pues estamos hablando de riesgo y entonces tenemos que el riesgo pues es bidireccional. Es decir, mire, pues muy chévere esto. O sea, el apalancamiento puede ser muy atractivo, muy atractivo. Este número, o sea, imagínense, un ROE del 100%, a cualquier inversionista, pues se le hace agua a la boca. ¿Mm? Pero eso implica que también tiene que estar dispuesto a enfrentar estos escenarios de acá. Otro inversionista dirá, no, yo más bien prefiero con poco apalancamiento o incluso sin apalancamiento y pues digamos que voy a obtener resultados más modestos, ¿sí? Un ROE del 16.7%, pues bueno, puede ser interesante, ¿sí? Pero miren que si a ese mismo escenario, tan solo bueno, aquí seguramente esto va a disminuir. Aquí, estos son valores pegados, ¿no? Pero si eso disminuyera, eh, si aquí tuviéramos justamente ese valor, 96% de ROE versus un 16, pues realmente es una diferencia impresionante. Pero pues la diferencia es alta, tanto para niveles altos de ventas como para niveles bajos. Entonces, esto es lo que genera incluir deuda en una empresa, ¿ven? Claro, las oportunidades son buenas, pero los riesgos también son muy altos. Entonces, esto quiere decir que me hago rico y esto quiere decir que la empresa se quiebra, ¿ok? Me hago rico más rápido o me quiebro más rápido. Ese es
nivel de riesgo financiero que va a tener una empresa con apalancamiento. Entonces, por eso es que no es tan fácil que la empresa diga, ah, sí, pues endeudémonos lo que sea, ¿no? Y tampoco es decir, tomemos cero deuda, ¿sí? Tengamos cero deuda. Bueno, aquí como quedaron pegados los valores, esto se distorsionó, pero si hacemos, hombre, dejémoslo aquí, dejémoslo quieto para que quede chévere. Listo, para que quede el ejemplo, para que se vea y lo puedan estudiar de ahí. Cero deuda. Actualicemos esto porque acuérdense que disminuir los salarios, así, súper arbitrariamente. Ok, bueno, sí, no cambia mucho, aquí está. Pero tampoco es la decisión de, ah, no, pues si la deuda es mala, pues tengamos cero deuda. Entonces miren que es un tema como de un punto de equilibrio. Depende de, pues, de los accionistas de la empresa que tanto riesgo quieran asumir con una compensación y es tener mejores oportunidades de generar más rentabilidad. Entonces, clave que en este momento ustedes ya entiendan y puedan evidenciar el beneficio que genera financiar una empresa con deuda, pero por otro lado, el riesgo que al mismo tiempo en el que se incurre, ¿vale? El riesgo en el que se incurre. Listo. ¿Preguntas? Listo, muy bien. Ahora bien, bueno, obviamente aquí tenemos que la rentabilidad de la empresa en su, digamos que en su aspecto operativo, o sea, solamente sin tener en cuenta la deuda, la rentabilidad de la empresa está pues por estos factores, ¿no? Porque aquí tiene ingresos, costos variables y, eh, y pues el salario, ¿no? Casi que está dada por esto y el costo fijo de operación, claro, que son 10 millones de pesos. Vamos a ver algo. Vamos a empezar a ver el tema de las tablas de datos que son bien importantes pues justamente para analizar. Vamos a ver qué pasa nos vamos a parar miren que ya el máximo no es este, sino este. ¿Sí? El máximo ahora es este. Vamos a pararnos en este escenario. ¿Sí? Un ROE del 43%. Eso es con una deuda de 300 millones, con precio de 450.000, salarios de 2 millones, insumos de 100.000 pesos. Y lo que queremos entender es qué tanto afecta el precio del producto ese ROE, esa rentabilidad de los accionistas que ya nos dimos cuenta que está muy buena. Está muy, muy buena. Pero vamos a ver entonces ese análisis de sensibilidad del precio que tanto aumenta o que tanto impacta en el ROE. ¿Cómo hacemos para ver eso? ¿Cómo hacemos para identificar rápidamente, fácilmente, qué efecto tiene el precio? Pues la forma menos eficiente sería, bueno, 450. Bajémosle a 400. ¿Qué pasa con el ROE? Ah, se cae a 15.6. Ok, de hecho se vuelve insuficiente, ¿sí? Se vuelve insuficiente pues para el costo del patrimonio. Pero la forma más eficiente de hacerla sin tener que empezar a mover, variables es a través de una tabla de datos. Entonces, muy concentrados acá y en esto es indispensable que tengan el modelo al día, ¿ok? Que tengan el modelo al día. No sé si quieran de pronto un par de minutos para tener los cálculos al día. ¿Por qué? ¿Qué es tener el modelo al día? Pues digamos que tener calculado el ROE y que ese esté vinculado con el precio.
que cuando yo mueva el precio acá, el ROE cambie, ¿sí? Si no es así, pues no va a servir, no va a funcionar el análisis de sensibilidad que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, entonces esto le voy a poner este rojo porque es la celda que queremos analizar en el análisis de sensibilidad. Entonces, ese ROE máximo que puede lograr ese negocio, ¿cómo puede cambiar ante cambios en el precio? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a poner análisis de sensibilidad ROE. Análisis de sensibilidad ROE. Entonces, primer paso. Aquí, en una celda pues, que queramos, ubicamos esa variable, esa celda que representa una variable de salida, un resultado. ¿Ok? Entonces ahí está. Le apuntamos a la celda. ¿No? La referenciamos. Vale. Aquí al lado creamos los escenarios de precio que queremos analizar. Entonces decimos que el precio es de 450.000. Hagamos esa evaluación desde 200.000 pesos y de 20.000 en 20.000. Esto no importa, esto es de acuerdo a como yo considere que es más apropiado. Y de 20.000 en 20.000 hasta 600.000. ¿Ok? Ahí voy a hacer esto como con más pausa. ¿Listo? Entonces, ya cuando tengo aquí esa referencia al resultado, aquí va el resultado, ¿sí? Y aquí va unos escenarios ingresados a mano. Eso digamos que puede ir ingresado a mano. Selecciono todo esto, todo ese rango. Selecciono ese rango. Desde acá, desde una esquina que ahí no hay nada, selecciono ese rango y le doy. Para los que ya han visto esta herramienta, pues paciencia. Igual les aseguro que formularla bien, plantearla bien, no es tan sencillo. Pues genera mucha dificultad. ¿Sí? Hacer bien una tabla de datos para cualquier pregunta que yo les ponga, hay bastante dificultad ahí, o sea que toca estar muy atentos y practicarlo. Celda de entrada, ¿vale? Entonces aquí me va a aparecer este recuadro. Cuando me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, me va a aparecer este recuadro. Entonces ahí me dice, mire, la celda de entrada es una fila o una columna. Es una columna, ¿sí? Mis variables de entrada son esta columna, que forma filas, pero pues son una columna. Y entonces le digo, mire, al modelo. Entonces ahí lo que me va a preguntar es, ¿por dónde afecta estos precios que usted puso acá a la izquierda? ¿Por dónde afectan a su modelo o a su resultado? ¿Sí? ¿Cómo hago para que Excel reemplace estos valores o en dónde los tiene que reemplazar para que el modelo los haga funcionar? ¿En dónde? Pues mire, esos valores de la izquierda, reemplácelos aquí, ¿sí? En la celda en donde el modelo recibe el precio del producto. ¿Se dan cuenta? Le doy Enter. Le doy Enter a eso y entonces ya, que no sé por qué cogió uno de más. Me parece raro. Bueno, es que seguramente lo seleccioné también acá. Entonces esto es 0. Entonces, cogió uno de más, listo. No importa. Y entonces miren que acá hizo unos cálculos que corresponden a el ROE para cada precio. ¿Sí? Entonces, si el precio es de 200.000 pesos, no, pues el ROE nada, pues básicamente se pierde toda la plata. Si metí 300 millones,
pues se pierde toda la plata, menos, pues casi toda, menos 94%. Y entonces miren que ahí uno se va dando cuenta, y esto es interesante porque esto puede ser decisiones gerenciales, ¿no? Mire, por cada 20.000 pesos que suba el precio, pues el ROE mejora. El ROE mejora más o menos de a un 10%, ¿sí? Lo importante acá es, por ejemplo, oiga, el ROE empieza a ser positivo entre 360.000 y 380.000 pesos. ¿Alguien tuvo alguna dificultad con generando esta tabla? Bien, listo. Señor. Sí, Sebastián. Listo, perfecto. No hay problema porque es clave entenderlo bien. Entonces, ya es claro qué se quiere hacer con la tabla, es mirar qué pasa con, y esto es importante porque significa, ¿qué pasa si? O sea, realmente es como hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con una variable, con un resultado cuando cambio algo? Y más adelante ustedes pueden decir, ¿qué pasa con el ROE cuando cambio los salarios? ¿Qué pasa con el ROE cuando cambio el costo de los insumos? ¿Qué pasa con el ROE cuando cambio la deuda? ¿Qué pasa con el ROE? ¿Sí? O sea, es muy importante porque es como un tema exploratorio, es un tema de conocer el resultado. Si para el empresario lo más importante es el ROE, pues seguramente tendrá que tener muy claro cómo el cambio del precio afecta al ROE. Ahora, ¿cómo hago eso? De manera fácil y rápida. Bueno, aquí en una esquina de la tabla voy a seleccionar o apuntar a la celda cuyo resultado quiero eh, analizar, ¿sí? Entonces, el ROE, miren que acá está señalado el ROE, o sea que en mi caso es la celda Q23, que es el ROE de producir y vender 138 unidades, ¿sí? Entonces, le apunto ahí, de acá arriba, de esta celda la vinculo. Segundo paso, creo una lista de precios que yo crea que es valioso generar. O sea, y aquí puede ser lo que yo quiera, desde 10.000 pesos, con saltos, lo que quiera, los precios que quiera, ojalá en un intervalo pues constante, ¿no? De 20.000 en 20.000 o de 1.000 como quiera, los valores que quiera y esta lo puedo hacer muy larga, o sea, puedo hacerlo muy, muy larga. Ahí en realidad no tengo ni idea Excel en qué momento dirá ya es muy larga, pero puede ser mucho más larga que esta si eso es lo que necesito. ¿Vale? Una vez hecho esto, voy a borrar acá. Entonces, primer paso, vincular este resultado. Segundo paso, crear la lista de valores de entrada que me interesan. Tercer paso, seleccionar todo el rango. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Luego, datos, menú datos de arriba, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Ok? Los datos que metí acá como datos de entrada están en la entrada de columna, o sea, son una columna, ¿ok? Y aquí Excel necesita que yo le diga en dónde quiere que reemplace esos precios, ¿sí? Y entonces, porque ¿qué pasa? Si yo le digo, oiga, reemplácelos acá, ahí arriba, en O51, pues no va a pasar nada, ¿ven? Excel dice, ah, bueno, pues sí, yo lo hago, pero es que O51 no juega ningún papel en mi modelo. Ah, bueno, no, entonces en realidad eso toca vincularlo al modelo por otro lado. Entonces yo le tengo que decir a Excel, mire, esos precios usted tiene que cambiarlos acá, pues porque así es como lo tengo modelado, porque resulta que ese precio después se multiplica por la cantidad y eso después genera un ingreso y el ingreso, sí, o sea, todo es una cadena y entonces le digo que vincule allá
y ahí sí me genera todo el cálculo del ROE, ¿vale? Y esto, pues, a nivel gráfico, pues queda muy, muy diciente porque y resulta que me da que es lineal. Análisis de sensibilidad ROE. Entonces, por ejemplo, eso es importante verlo y es que resulta que es lineal. Eso quiere decir que, Sebastián, ¿cómo le fue con eso? Ahí vamos, bueno. Miren que, claro, es lineal, el aumento en el ROE es lineal, entonces miren que, ok, es lineal, entonces ya nos dimos cuenta que era lineal, ¿no? De pronto alguno que, mejor dicho, pues tenga una sensibilidad matemática bastante avanzada, ya se había dado cuenta que era lineal por cómo está el modelo, ¿no? No, pues obvio, ¿cómo no va a ser lineal si eso genera un aumento lineal en el ingreso y ahí no tenemos ningún tipo de variables cuadradas? Bueno, pues de pronto alguno, pero para la mayoría de personas no es tan obvio que es lineal. Y aquí digo, bueno, pues sí, ya es lineal. Cada 20.000 pesos, el ROE aumenta un 11%. Bueno, pero chévere, sí, es una conclusión interesante. Imagínense para alguien que tiene su negocio y dice, bueno, ok, ¿qué tan fácil es subirle 20.000 pesos al precio? No, pues de pronto no es tan bueno porque ahí voy a vender menos. Claro, obviamente. Pero eso es, análisis de sensibilidad de ROE. Bien, análisis de sensibilidad del ROE. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver una cosa. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo un ROE negativo. Miren acá, esto es importante. Costo medio. ¿Dónde está el costo medio? ¿Cuál es el costo medio acá? 346.000 pesos. 346.000 pesos, ¿sí? Cuando el precio es 340.000. Miren que es muy parecido al costo medio. El ROE es muy bajo, ¿sí? El ROE es muy bajo. Incluso cuando el precio es 360.000, que es mayor al costo medio, el ROE es negativo. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque hay deuda, ¿sí? Pues hay deuda. Miren que esta tabla de datos es muy sensible o sea, queda conectada totalmente al modelo, ¿sí? Queda conectada al modelo. Si yo digo que la deuda es cero, y miren que acá en realidad estoy diciendo, bueno, mire, esta es la rentabilidad, ¿ven? Digamos que se modifica solamente. Y entonces miren que acá 340.000 pesos tiene mucho sentido porque el costo medio, el costo total medio, ¿dónde está? 346.000 pesos, ¿ven? Ese es el costo medio por unidad. Y eso tiene mucho sentido. Cuando el costo es de 340.000, pues el ROE es ahí apenitas negativo. ¿Qué pasa si yo pongo ese valor ahí? Miren que ese valor yo lo puedo reemplazar. O sea, la tabla de datos es muy dinámica, tanto para los resultados. Cuando yo cambio algo en mi modelo, se modifica. Pero también acá. Miren, costo medio, 346.000 pesos, bueno, 377. ¿Qué pasa si pongo exactamente ese valor? Pues miren que todo es consistente. Si el precio del producto es igual al costo medio, el ROE es cero. ¿Ven? El ROE es cero. Entonces, bueno, bien, eso es como un punto importante. Bueno, esto luego lo podía volver a normalizar como lo tenía antes, solamente quería mostrarles pues como que todo el modelo tiene una lógica y una consistencia
váyanse familiarizando con esa lógica financiera precisamente. Listo, entonces claro, pues a mayor precio, mayor ROE, obviamente. Y pues eso me forma una línea recta. Listo. Bien. Precio y ROE. Bueno. Ok, entonces miren que acá, cuando la deuda es cero, hay una medida importante que, eh, que debemos agregar. ¿Mm? Hay una medida importante que se debe agregar. Aquí uno puede, digamos que agregar esto, agregar una celda antes de gastos financieros, ¿sí? Que pues es algo que nos va a interesar mucho en comparación con el ROE. Y es la utilidad operacional, es decir, la utilidad antes de considerar cualquier tipo de gastos en el capital, ya sea en la deuda o en el patrimonio. El precio mínimo para vender. Sergio, listo, perfecto. Sí, correcto. Ese sería el precio mínimo para vender, pues suponiendo parados en ese escenario de ventas. Si yo dijera, mire, vamos a vender 138 unidades, pues como mínimo para tener una rentabilidad sería, bueno, sería ese, 346. Pero cuidado porque resulta que no. Resulta que no, porque es que ese ROE, claro, es sobre la utilidad contable, pero resulta que como accionista yo requiero el 17%. Ah, ok, o sea que en realidad casi que el precio estaría entre 400.000 y 420, porque es el ROE que hace que los accionistas se sientan conformes con ese negocio. ¿Ven? Entonces, ahí tocaría entrar a evaluar esa parte, como de la utilidad económica. Pero entonces decimos utilidad operacional y pues tan sencillo como ingreso menos el costo total. Y pues miren que cuando no hay gastos financieros, pues es igualita la utilidad. ¿Mm? O porque aquí estamos asumiendo impuestos cero, pero no importa. O sea, las conclusiones que estamos sacando no varían si yo meto impuestos, para nada. Entonces vean que esa utilidad operacional, pues simplemente en este momento es igual que la utilidad contable. Claro, esto es porque no hay gastos financieros. En la medida que yo meto algo de deuda, por ejemplo, 200 millones, pues claramente pues ya varía, ¿no? La utilidad es más pequeña. Pues porque hay un gasto adicional, que es ese gasto de capital. Bien. Entonces, hay también acá, hay una métrica importante. Un segundo, ya, para que sea mejor. Hay una métrica importante. Este es el ROE, ¿vale? Y entonces vamos a agregar otra, que le vamos a poner el ROA. Es retorno de los activos. ¿Vale? Y aquí simplemente voy a tener en cuenta la utilidad operacional dividido todo el valor de los activos, o sea, todo el capital de la compañía. ¿Mm? Que pues en este caso sería deuda más patrimonio, pues sí, serían los activos. Entonces, pues tengo ahí un nuevo cálculo.
Ujú. Tengo ahí un cálculo. Ah, bueno, perdón. Listo. Ojo porque aquí, bueno, aquí hay algo. Utilidad operacional. Eso está, lo que pasa es que eso está mensual. Utilidad operacional. Va a tocar hacer como el cálculo, pero bueno, en el ROA, ¿sí? En el ROA, la utilidad operacional la vamos a tomar anual. O sea, igual a como hicimos con el patrimonio, ¿vale? Entonces, es básicamente eso. La utilidad operacional multiplicado por 12 sobre, ahí les voy a dejar la fórmula un momentico mientras lo hacen. Profe, ¿cómo haces para agregar, para desplazar? Que no supe. Ah, bueno, perdón. Ahí, bueno, yo puedo seleccionar desde donde quiero mover, le doy clic derecho, no mentiras, es más, sí, insertar y desplazar celdas hacia la derecha. Hay una forma y bueno, aquí aprovechemos para... Entonces, en ese caso, selecciono el rango que quiero correr, siempre a la derecha, pues obvio. Selecciono el rango y le doy control más, ¿sí? Control lo dejo oprimido y más, el signo más. Y entonces me va a aparecer ese mensaje de si quiero desplazarlas a la derecha. ¿Ven? Es como un truco ahí para hacerlo un poco más rápido. Entonces, bueno, ahí les dejo el... ¿Listo? Revisen que tengan todo bien, que tengan todo el día para, digamos que, poder continuar. Bueno, entonces, miren que acá, ¿cuál es la importancia de ese ROA o el retorno del activo? O sea, el retorno del activo, miren que es independiente de la deuda. Entonces, eso es importante porque básicamente lo que me da es como la utilidad operacional del negocio. ¿Qué tan rentable es ese negocio independientemente de la deuda? ¿Ven? Eso es clave, pues porque ya nos dimos cuenta que el ROE se puede distorsionar o se puede, eh,
Digamos que no diría manipular, pero sí se puede modificar el potencial con la deuda. En cambio, el ROA, pues el ROA no. El ROA es, mire, ese negocio sin deuda, quieto, o sea, puro. ¿Es rentable o no es rentable? ¿Mm? Entonces, esa es la importancia, ¿sí? Esa es la importancia del ROA y el ROE. Y entonces podemos ver algo similar si generáramos como una gráfica aquí. Bueno, aquí ya tenemos apalancamiento, tenemos sensibilidad y vamos a agregar ROA versus ROE. ¿Sí? ROA versus ROE, pues ahí vamos a ver un comportamiento similar. Entonces le podemos poner, es que no sé por qué esto está... Listo. Entonces esto es ROA versus ROE, básicamente. Aquí esto lo voy a poner. ROA. Sí. Y este de acá. ROE. Entonces, el retorno del patrimonio versus el retorno de los activos. ¿Sí? Y entonces, ponle acá el título. Se deja. Bueno, ROA versus ROE. ¿Mm? Todas las gráficas son importantes. Todas las gráficas que estamos haciendo acá tienen un contenido importante conceptual y además práctico. ¿Ven? Por eso me parece muy valioso. Bueno, a esto pongámosle, pues sí, obviamente el eje X que de alguna forma perfectamente puede ser, sí, puede ser el producto o puede ser el ingreso también. Listo. Aceptar. Listo. ROA versus ROE. ¿Ok? Como les dije, no se preocupen si la gráfica no les queda así o si no la van a hacer todavía. Necesito que pongan mucha atención. Entonces miren que pasa igual. El ROA, pues en realidad es una función, ¿no? Tiene una función que va en función, en este caso, de la cantidad de ventas. Claramente, llega a un punto donde cae por una razón que ya conocemos. Y es que a partir de ciertas unidades ya no hay productividad en los empleados y entonces eso hace que caiga. Lo mismo el ROE. Pero lo interesante es ver cómo el ROE eh, pues es mayor o menor que el ROA. O sea, es un efecto amplificado. Es casi que la misma función, pero con una mayor pendiente. En este caso, nos podemos dar cuenta claramente que si la deuda es cero, pues ¿qué pasa? Son son iguales, porque la única diferencia entre el ROE y el ROE es los gastos financieros, ¿cierto? Pero miren que a pesar de que miren que la única diferencia es casi que un, un numerito, una resta. Y pues bueno, obviamente el denominador del ROA son los 600 y el del ROE es el patrimonio. Pero si le metemos mucha deuda, por ejemplo 500 millones de pesos, miren que se ve mucho más exagerado, mucha más la diferencia en la pendiente, ¿sí? El ROA se ve muy tranquilito, muy plano, pero el ROE sí que se ve muy grande, ¿sí? Y aquí en la gráfica puede que no se vea tanto, pero de hecho es dramático. Miren que acá este ROA es del 27.7% y aquí el ROE es del 96.2%. Esta es una evidencia más del apalancamiento, ¿sí? El negocio tiene una rentabilidad, ¿sí? Solo el negocio solito, sin meterle deuda, sin meterle ese componente de financiamiento. El negocio se comporta así. Entonces miren el tema, ese es el tema financiero, ¿no? Realmente las conclusiones financieras que son, oiga, un negocio
que tiene una rentabilidad pues muy normal a través de las decisiones financieras, miren el valor que le puedo agregar a los accionistas. Señor accionista, mire, yo soy el gerente financiero y yo le puedo ofrecer y este negocio, con este negocio usted puede obtener este perfil de rentabilidad, ¿sí? Que sería el mismo ROE sin deuda. Pero mire, le voy a mostrar cómo a través de metiendo deuda podemos modificar esos resultados y llegar a este perfil, ¿sí? Así es como, digamos que ese aspecto de la estructura financiera de la empresa, que quiere decir agregar deuda, puede modificarse. ¿Ven? Entonces, este es el pago de los accionistas sin deuda y este es el perfil de rentabilidad. Bueno, lo mismo. Perfil de rentabilidad sin deuda. Perfil de rentabilidad con deuda. Puede ser mucho peor, pero también puede ser mucho mejor. ¿Qué prefiero? Un punto medio. Claro, seguramente será un punto medio. Y ponemos poquita deuda, 100 millones de pesos. Todo se reescala, pero pues sí, el ROE, cuando el ROA es bajito, es malo, es peor, y cuando es alto, es un poco mejor. ¿Se dan cuenta de esta relación? La pendiente es más alta, pero no demasiado. Listo. ¿Qué más podemos mencionar acá? Un punto bien importante, muchachos. ¿En dónde? Vamos a ponerlo para que la gráfica se vea más evidente. Vamos a poner la deuda en 400 y entonces miren acá. El punto en donde se cruzan, en donde son iguales, les voy a decir que es el mismo siempre. ¿Sí? El punto donde se interceptan es el mismo siempre. Ceteris paribus, ¿sí? O sea, aquí lo único que estoy modificando es la deuda. Ceteris paribus, el punto siempre es el mismo. Es decir, punto 83. ¿Mm? Punto 83. Bueno, vamos a ver si la escala me deja demostrarles eso. Si pongo 500 millones, y bueno, me refiero al punto del ROE, ¿Mm? ¿Ven? El punto es el mismo, ¿sí? El punto es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? En 83, ¿cuánto es el ROA? 83, miren acá. El ROA, 14.1. Bueno, en realidad sí, 14.1. ¿Por qué? Porque en ese punto, cuando el ROA es 14.1, el ROE es casi que igual, o sea, lo igualan. ¿Sí? Y se cruzan y ahí sí, miren, acá viene más chiquito y aquí más alto y aquí se igualan, ¿ven? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, miren que esta conclusión, ya para casi que cerrar, para ir cerrando más bien, es muy importante. ¿En dónde se cruzan? ¿Por qué a partir de este punto el ROE empieza a crecer más rápido? Porque ese es el costo de la deuda. ¿Sí? El costo de la deuda. Por eso es. Porque claro, mire, si el negocio tiene una rentabilidad igual, si tiene una rentabilidad igual a lo que cuesta la deuda, pues no vale la pena endeudarse. O sea, yo con deuda no voy a lograr nada. ¿Sí? Si la rentabilidad del negocio es el 14.1 y yo le meto deuda, pues no voy a hacer nada porque voy a pagar todo en deuda. Toda la rentabilidad del negocio se va a ir en deuda. Y miren que esto tiene todo el sentido del mundo porque pongámosle a esto 14.1 por un momento. Igualémoslo. ¿Dónde está esto? Ok. Sí, vale. Sí, bueno, no importa. 14.1. Entonces miren lo que pasa. Aún metiéndole deuda, pues el ROE va a ser 14.1. ¿Por qué?
Pues porque no estoy generando ningún tipo de apalancamiento, ¿sí? Si el ROA es 14.1 y yo pido prestado al 14.1, pues qué bobada, no estoy haciendo absolutamente nada, ¿vale? Entonces es por eso, es por eso. Si mi negocio produce el 23%, por ejemplo acá, el 23%, y yo me apalanco, o sea, yo pido prestado al 14, pues claro, voy a tener un exceso y ese exceso va a hacer que el ROE crezca, va a hacer que el ROE crezca. Entonces, miren qué es eso, el 14.1. Si yo subiera esto al 20, miren lo que pasa. Al 14, el ROE es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi negocio tiene una rentabilidad del 14 y yo estoy pidiendo prestado al 20%. Entonces ahí lo que estoy es destruyendo valor. Destruyendo valor porque para pagarle al banco necesito la rentabilidad del negocio y además tengo que sacar del patrimonio. Entonces miren que eso no tiene sentido. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque eso se suma a que si yo aumento la deuda, estoy logrando que el ROE, miren que aquí se corrió el punto de quiebre. Si yo aumento la deuda, estoy logrando que el ROE crezca, pero eso sí y solo sí el costo del endeudamiento es menor a el ROA o a la rentabilidad del negocio, ¿sí? Es básicamente eso. Pues porque no tiene sentido, ¿no? Si yo puse un negocio de vender limonadas y ese negocio, y no sé, 100.000 pesos, invertí 1.000.000 de pesos y eso me genera 100.000 pesos, o sea, el 10%. ¿Qué pasa si pido prestado al 20%? Pues que en realidad voy a trabajar para el banco y más, trabajo para el banco. Entonces, para no tener que trabajar para el banco, la tasa el costo de la deuda, pues tiene que ser menor que lo que el negocio produce. Si eso es así y yo me apalanco, entre más me apalanque, ahí es cuando logro que el ROE pues se aleje mucho del ROA para arriba o para abajo eh, de esta manera. Ah, bueno, no lo mencionamos. Sí. Ah, bueno, no mentira, sí hicimos el cambio del costo de la deuda. Y entonces si el costo de la deuda, a ver, ¿cómo así? Si el costo de la deuda es del 30%, miren acá, nunca, si la deuda es demasiado cara, pues miren, nunca voy a lograr que el ROE sea mejor que el ROA. ¿Ven? Pues porque la deuda es muy cara. Entonces eso no va a tener sentido. Entonces ahí es absurdo, ¿no? Destruyo valor sí o sí apalancando. Listo. Yo creo que en la siguiente clase igual volvemos a reforzar y a repasar estos conceptos que creo que pues son muchos, ¿no? O sea, son varias cosas, pero miren que, o sea, espero que por lo menos en este punto, primero, hayan seguido el desarrollo del modelo. Y segundo, pues por lo menos hayan descubierto esa curiosidad de, ok, en esas decisiones financieras que toma una empresa, hay varias cosas que son importantes eh, y que además miren que tiene una relación con esa teoría del productor que miren que a la final no es tan teórica, ¿no? Incluso miren que llegamos hasta el punto de la utilidad económica, que pues miren que hace parte de esas conclusiones de que el productor va a estar en equilibrio cuando la utilidad económica es cero, pues resulta que tiene una lógica financieramente hablando, tiene toda la lógica del mundo, ¿ven? Entonces, ese era el objetivo, como juntar esa teoría del productor de microeconomía con la lógica financiera de una empresa. Pero bueno, fresco es que la otra clase volvemos como a reforzar un poco esto. De todas maneras, traten de repasarlo, traten de interiorizarlo, entender las gráficas, por qué las gráficas resultaron así, por qué son así. Esto voy a volver a poner en 14. ¿Por qué esta gráfica es así? ¿Por qué esta gráfica es así? Repasen el tema de la tabla de datos que vamos a hacerlo varias veces.
también la otra clase. Hagan otra, experimenten con la tabla de datos. Bueno, ¿qué pasa con el ROE cuando cambio el costo de la deuda? ¿Sí? El costo de la deuda. ¿Qué pasa con el ROA cuando cambio el salario? ¿Ven? O sea, eso es absolutamente válido entender todo. O sea, yo tengo que entender la relación entre todas las variables. ¿Preguntas? Bueno, parece que no. Entonces, listo, voy a... Ah, bueno, ok. Sí. Voy a actualizar este archivo, lo voy a subir. Igual que el martes. Pregunta, a ver, yo necesitaba hablar con... A ver, un segundo. Yo necesitaba hablar con, ya les digo, para temas de los accesos y eso, más como temas administrativos. Con Sebastián Linates o Linares. ¿Sí está? Creo que no está. Bueno, no, creo que no está. Eh, Angie y... Ah, bueno, perdón. Juliana, listo. Sebastián Linares, ¿no? Juan Pablo Chica. Este era Hola, Juan profe, Pablo ¿cómo Chica, vas? ¿está? Q, Q. Es que me puso ahí Linares, me confundí. Juan Pablo Chica, ¿sabes si está? Que me falta el dato, el documento de él para el tema del aula. Uy, profe, creo que no está, pero pues yo, yo lo conozco a él. Si quieres, yo le escribo a él por interno y te lo paso. Listo, ¿Te listo, falta listo, algún de otro una. dato sobre el aula, profe? No, únicamente eso. Listo, ya le escribo. ¿Cómo fue la clase, profe? ¿Cómo te fue? Súper bien, súper bien. Pues yo creo que igual está denso pues el modelo. El martes pues tengo que reforzarlo, pero también sería bueno si tú te empapas del modelo y lo entiendes, porque seguramente van a necesitar ahí un apoyo. Ok, sí, no, sí, profe. De hecho, por eso fue que hoy la monitoría la voy a hacer sobre, pues sobre lo de la tabla de amortización, porque estaba viendo que en esos temas de pronto se les escapa a ellos alguna que otra información. Entonces, yo veo las clases, profe, y pues ahí sí tú me vas diciendo como qué temas consideras que les puedo reforzar a ellos para que lleguen a la clase más preparados, o sea, como con, digamos que ya ver netamente el tema, no que se, Ok. no como que se traben en alguna otra cosa. Entonces, yo estoy viendo profe, pues me quedaría en la clase de hoy, que no puedo asistir porque estaba en una reunión, pero sí, profe, yo estoy ahí pendiente de las clases. Sí, aquí ya el tema empieza a valer la pena como ese apoyo. Perdón, listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que siguen conectados. Nos vemos el martes. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Sí, qué pena que no me había despedido. Profe, me Entonces, dijiste que te listo. recordara esto Sí, del taller. sí, perfecto. Entonces, vamos a ver, paso por paso. Voy a Dale. poner esto, voy a actualizar este archivo en el aula. Y, y listo. Y de una vez el tema del taller. Economía financiera. Profe, ¿solo necesitas el número de la cédula para el tema este del aula virtual? Sí, Listo, listo. Ya se lo sí, pedí. sí, sí.
¿Dónde está esto? De este archivo. Listo, en el aula, activar edición. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, con ese tema de tabla de datos, siempre tienen problema. Ok, pero eso ya es como más de tipo de manejo del Excel, profe, o en general, ¿cómo los viste? Pues lo que pasa es que no, aquí en clase virtual, pues uno no tiene como esa, no sabe a quiénes les cuesta, pues algunos hacen preguntas, pero pues son tantos, son 40 y pico, entonces ahí es muy Claro. difícil ver y sería imposible, ¿sí? O sea, si 20 me dicen que se están trancados en Excel, pues es muy complicado parar la clase para eso. Ese es el rollo. Sí, claro, y el objetivo no es que Eh, sea una clase de Excel, sí. sino de economía financiera. Sí, 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 pues sí, obviamente eso puede ser un problema, pero por eso también les comparto los archivos, porque pues sí, el que sea curioso y quiera ver y quiera descubrir cómo funciona el Excel detrás de y replicar el modelo, pues maravilloso, pero si no, pues es un complique, o sea, no, la clase se iría a la mitad de la clase eh, haciendo como tan paso a paso. Y pues yo trato de hacerlo muy despacio, pero pues es eso, o sea, el archivo en condiciones normales, pues yo no compartiría como ese archivo que vamos desarrollando, pero si no lo hago, yo sé que muchos van a quedar varados ahí y no van a avanzar y pues no, eso no, creo que no es tan conveniente. Profe, ya Listo. tengo el número de cédula de este muchacho, te lo paso, ¿no? Sí, 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 de una. Mira, es 1032, Sí, 1032, 48, 49, 38. perfecto. Y entonces, así como que esto no me salía de los... Cerrar sesión. Y bueno, ¿tienes el nombre completo ahí de casualidad? Él es... uy, no, profe, sé que él es Juan Pablo Chica, pero no sé el nombre en completo. Ok, listo. No, yo creo que ahí está bien. A ver si por fin. Listo. Para chica. Ok, listo. Listo, no, Sebastián, ya en un minutico te envío eso. Listo, profe. Entonces yo reviso la clase, profe, y lo mismo, te pregunto ahí como que qué temas consideras que les refuerce y pues ya tú me dirás ahí en consideración a lo que tú pienses, Sí, sí, sí. según lo que yo De vea en una. la clase. ¿Listo, profe? De una, de una. Listo, profe, entonces así quedamos. Muchas gracias. Te cuidas, profe. Listo, Sebastián, mil gracias. Chao. Chao, profe. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sebastián, ¿cómo le ha ido? Ay, no, pues no. Toca que le pregunté a Sebastián porque
Sí, sí. Listo, de una, Sebastián. Listo, mil gracias.